Quería terminar el día, en realidad no quería terminar la semana sin mostrarte estas ideas, sin hacer este video, mostrándote algunas reflexiones, algunas ideas que me han ido persiguiendo en las últimas noches y que están relacionadas con una pregunta que me hacen todo el tiempo, a boca de jarro, y como esperando una respuesta sencilla. Y no es sencilla la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta por lo general es: ¿cómo es Canadá? ¿Cuál es la característica central de Canadá y de su gente? Y no es sencilla resumir la historia y las características de todo un país y de todo un pueblo en las 5 líneas que permite un WhatsApp, ¿no? Sin embargo, yo creo que la característica principal, y esto es a riesgo de hiper simplificación, la característica central del país y de su gente es la complejidad. Canadá y los canadienses son un ente complejo. Y no podía ser de otra manera porque hay una complejidad, en primer lugar, territorial, ¿no? Fíjate que Canadá ocupa el segundo lugar de los países más grandes en el planeta y, sin embargo, más del 65% de su territorio es un territorio vacío, es un territorio inhabitado, listo y esperando a aquel pionero que venga y lo descubra, que venga y lo haga suyo. Canadá se ha desarrollado principalmente en el borde sur, atraída por este imán enorme que es los Estados Unidos, ¿no? Las principales ciudades de Canadá, todas las ciudades de Canadá, las más grandes, están en el borde de los Estados Unidos, están exactamente en el sur, no están en el norte, no están en el este ni en el oeste, están en el sur. Todas las ciudades importantes canadienses están ahí, atraídas por este monstruo gigantesco que es el vecino del sur. Pero también hay una complejidad social. Todas las razas, todas las religiones, todos los colores políticos están representados aquí en las principales ciudades, en Toronto, en Montreal, en Vancouver, ni se diga. Todas las religiones, musulmanes, católicos, cristianos, punjabis, hinduistas, budistas, todos están aquí. Es una complejidad, no se puede definir de un solo porrazo al prototipo del canadiense ideal. Pero además tienes que entender que Canadá es el resultado de 3 columnas centrales, ¿no? Por su lado, la influencia inglesa, histórica influencia inglesa, la influencia francesa, que también está presente aquí, y sin duda la influencia del siglo XIX y el siglo XX que ha ejercido y sigue ejerciendo los Estados Unidos en Canadá. Entonces, a esa complejidad territorial, complejidad social y complejidad por el tipo de fuentes que le ha dado contenido a esa idea vacía de nación canadiense. Y en ese marco amplísimo, llega el inmigrante latinoamericano. Llegamos nosotros los inmigrantes latinoamericanos. Y lo bueno es que nosotros llegamos con una serie de ventajas. Y nuestras ventajas son tan grandes y son tan evidentes que muchas veces no las notamos. No las notamos y peor aún, no las utilizamos en nuestro provecho. ¿Cuáles son esas ventajas? Son tan claras que a veces no le damos el valor que se merece. Mira, en principio, y aunque de manera, digamos, un poco precaria, nosotros venimos con una idea clara de lo que es la democracia, de cómo funciona el sistema democrático, el sistema de elecciones, de la representación popular. Venimos con una idea clara de primacía de la Constitución y de la ley. Sabemos que nadie, por lo menos en teoría, que nadie está por encima de la ley. Venimos con una idea clara de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y eso está clarísimo. Y eso no es tan claro en todas las culturas. No es tan claro en todas las culturas, que tienen que empezar de cero a entender una realidad totalmente distinta. Pero nosotros venimos con esa ventaja. Y una más, por si no te queda aún claro. Venimos con la ventaja de compartir el mismo alfabeto. No compartimos el mismo idioma, pero compartimos el mismo alfabeto. Eso es una cosa excepcional. La A, la B, la C, la D, la F, la G, la M, la W, la que sea,
Es una ventaja comparativa que no lo tienen los vietnamitas, que no lo tienen los japoneses, que no lo tienen los chinos, que no lo tienen los hindús. Y sin embargo, aprenden y sin embargo, triunfan y sin embargo, inician una vida nueva exitosa. Entonces, pese a lo complicado que puede ser para ellos todo este proceso de inmigración, yo quiero que entiendas que el inmigrante latinoamericano viene con una serie de ventajas. Ahora, ¿pero por qué te estoy haciendo toda esta introducción grande si realmente el motivo del análisis, el motivo de reflexión me quiere llevar por otro lado? Lo hago porque creo que estas diferencias que yo te quiero mostrar tienen un contenido previo. No solamente quiero decirte, mira, sabes que en Canadá hay edificios, en Canadá hay puentes, en Canadá hay ríos, en Canadá hay lagos. Eso es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Ándate a otro canal si quieres ver solamente eso. Yo te doy razones, yo te doy contenido para que entiendas cuáles son, digamos, los fundamentos que justifican esas diferencias. ¿Ok? Y te agradezco que todavía estés ahí. Entonces, para entender estas diferencias, digamos, el primer requisito es pasar algo de tiempo expresado en años, observando atento estas características de esta realidad compleja que es Canadá. Y por ese transcurso milagroso del tiempo, yo he notado algunas que quiero compartir hoy y que son las que me han estado persiguiendo durante estas noches de estos días previos. Característica número 1. Para el canadiense, el silencio lo es todo. Aquí el canadiense aprecia el silencio, ¿no? Y el silencio para mí en Canadá es un plus. El silencio es la condición mínima que uno necesita para analizar su proceso de inmigración, pero para analizar su vida. La bulla constante te distrae, te aleja de tus objetivos. Y para esto el canadiense es absolutamente trascendental. El silencio es básico. No es posible esa bulla, no es parte del día a día la bulla, sobre todo nos afecta a nosotros los latinoamericanos que tenemos esa idea de que todo tiene que hacerse al máximo volumen con 5 parlantes en la puerta para que todos los vecinos lo escuchen. Eso no sucede acá. Eso no sucede acá y yo creo que esto es una ventaja, para muchos es una desventaja. La gente se aburre, la gente se deprime por este silencio. Honestamente, a mí me parece una ventaja. Yo estoy sobre los 40. Creo que el silencio me ha ayudado a mí a enfocarme hacia mí mismo en este proceso de introversión y me ha dado resultados. El silencio lo es todo en Canadá. La segunda cosa que a mí me llamó mucho la atención desde el momento que yo llegué es que las casas son construidas de madera. Las principales viviendas son de madera, no hay edificios, por cierto, de concreto, pero las casas, la mayoría, yo diría el 70% de las casas son de madera. Siempre pedí explicaciones de por qué esto era así. Siempre me daban explicaciones que a mí no me convencían. Me decían, por ejemplo, que las casas de madera, digamos, soportaban mejor el frío. Yo pregunté a entendidos y a profanos. Nunca me quedé convencido realmente de las respuestas. Yo creo, sin embargo, que la razón principal de por qué es que se han hecho las casas de madera y por qué se siguen haciendo las casas de madera y por qué se seguirán construyendo de madera, es porque esto es un extraordinario motor de la economía. Una casa de madera a los 2 años hay que arreglarle el techo, a los 3 años hay que cambiarle las alfombras, la madera necesita un cuidado especial. Y esto ha generado un crecimiento impresionante de pequeñas y de medianas empresas que se dedican únicamente a ese ramo. Cientos de pequeñas empresas, de empresarios, de inmigrantes que han dado o que han creado, con este espíritu emprendedor, que han creado estas empresas para darle servicio a las casas de madera. Las casas de madera, entonces, número 2, son una característica central del país, una característica central de la ciudad, porque son un motor económico importantísimo. La tercera diferencia que yo quiero que notes, y es que esta sí es una diferencia muy clara, es que en Canadá se le habla al extraño. Mi mamá me decía, no hables con extraños.
Aquí yo le digo, cuando ella me visita, háblale al extraño. Esta es una costumbre del canadiense promedio, que no existe porque ya te lo expliqué, pero aquí se le habla al extraño en la cola del supermercado, en el autobús, en el tren, en el cine, en el elevador. Desde luego, por supuesto, tienes que hablar en el elevador con el extraño, porque si no lo haces, puedes ser considerado rude, puedes ser considerado un malcriado, un tipo que viene de la luna, que no sabe comportarse. Se le habla al extraño. Número 4, estoy corriendo, el aire y el agua son productos benditos. Tanto es así, el aire y el agua en Canadá son tan puros, son tan limpios, que el agua del caño, del grifo, es muchas veces más limpia que el agua embotellada que viene de otros países, sobre todo del sur, ¿no? El aire se enlata y se vende a los millonarios asiáticos, que están ansiosos por consumir el aire de Alberta en Canadá. Hay una mentalidad, número 5, una mentalidad recicladora. Todo el tiempo se evitan botar cosas. Al canadiense con promedio, otra vez, no le gusta botar las cosas, las regala, las dona. Y eso fue un poco incómodo, tengo que advertirte, tengo que ser sincero y honesto contigo. Al comienzo yo no entendí esta mentalidad recicladora, porque, es más, yo sentí que había una digamos, intención paternalista hacia el inmigrante, hacia mí, en los primeros meses de estadía, y que yo no entendía todavía cómo funcionaba la sociedad. Me empezaron a dar cosas de segunda mano, ¿verdad? Y a mí eso me pareció recontraofensivo, me pareció de muy mal gusto. Pero luego entendí que esto es parte de la modalidad canadiense. Con los amigos, con el jefe, con el empleado, con el vecino, siempre hay una mentalidad recicladora de intercambio. Así que no te vayas a ofender. No se puede discutir, número 6, el tema de la seguridad. Eso es un tema que lo disfruta sobre todo mi esposa y mis hijos, ¿no? Ella me dice, estas son líneas de ellas, que ella tiene una visión distinta del país. Se siente segura de poder salir a la calle con sus carteras de moda. Sale a la calle con la ropa que quiere. Sale a la calle con las sortijas, los aretes que ella quiere usar y los que le da la gana, sin temor a que nadie se los robe y sin temor fundamentalmente a que nadie le diga ningún tipo de improperio. Nadie te dice nada en este país, en esta ciudad. Puedes salir con un elefante amarillo en la cabeza y seguramente vas a pasar desapercibido. Y si lo notan, nadie va a hacer una cuestión de estado sobre ellos. Y finalmente con esto sí termino, algunos de los centros comerciales más grandes, algunos de los negocios más grandes en el país y lugares de entretenimiento para niños cierran a las 6 de la tarde. Incluso en verano. Claro, eso es algo que no pasaría jamás en Latinoamérica, donde los restaurantes, los centros comerciales cierran a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, y si hay clientes tienen que quedarse ahí. Y eso no es porque sean los canadienses ociosos, al contrario, hay un motivo, hay una razón detrás. Esa es una razón económica. La razón económica hace que estos establecimientos comerciales cierren a las 6, porque el sobretiempo cuesta mucho, porque el sobretiempo se paga, el sobretiempo no se evita. Los dueños de estos negocios no se hacen los locos, no te dicen, te pago mañana, no te preocupes, te doy 3 cajas de gaseosa por el tiempo que te quedas. No, eso no existe. El sobretiempo se paga, pero el sobretiempo se evita. Y por eso es que algunas cosas, algunos centros comerciales, algunos lugares de recreación, restaurantes, cierran a las 6 de la tarde. Cuidado con eso. Estas son más o menos algunas características básicas que yo quería compartir contigo. Muchas gracias en realidad por seguirme en estas reflexiones. Te agradezco que hagas tus comentarios, te agradezco que veas los videos. A mí me motiva mucho hacerlos cada vez que yo siento que hay una respuesta del público. Y ya sabes, como siempre te digo, espero verte en Canadá y espero verte muy pronto.